Y vamos con el primer tema del día hoy en Código Salud. A pesar de la buena salud que gozan la mayoría de los deportistas de alto rendimiento, personas que se ejercitan frecuentemente, no están exentos de problemas como las lesiones condrales y las lesiones de los ligamentos. Te presento la historia y regresamos a platicar con nuestro especialista hoy en Código Salud. Las lesiones condrales y de ligamentos son problemas comunes entre los deportistas y aquellas personas que hacen ejercicio con regularidad. En el caso de las lesiones condrales, se producen en el cartílago articular, tejido que hace posible el movimiento sin dolor entre dos cuerpos óseos. Estas son detectadas fácilmente por el dolor, la inflamación y los ruidos articulares. Entre las causas que los producen están los microtraumatismos que degeneran el cartílago, aunque también son producto del desgaste generado por la actividad física. En cuanto a las lesiones de ligamentos, las más frecuentes son esguinces que se producen por el alargamiento de los tejidos en un movimiento forzado, algo que sucede comúnmente en las rodillas y los tobillos. Los síntomas de las lesiones de ligamentos dependen del tejido afectado, pero a menudo se presenta dolor, hinchazón o inestabilidad en la zona de la articulación. Debido a que cada lesión, ya sea condral o de ligamentos, afecta distintas zonas de las articulaciones, lo más recomendable es acudir con un médico especialista para obtener el tratamiento más adecuado. Heraldo Media Group. Y vamos a platicar a detalle del tema con nuestro amigo invitado, ya lo saben, ya lo conocen, ya ha estado en varias ocasiones con nosotros aquí en Código Salud, al doctor Jaime Villalobos, ortopedista. Jaime, es un gusto que estés con nosotros nuevamente, bienvenido, muy buenos días. Buenos días. Es un Gracias, placer. Jaime. Gracias. A ver, ¿por qué aparecen este tipo de lesiones? Vaya, uno piensa que un deportista pues es una persona que goza de salud porque diariamente está ejercitando su cuerpo, ¿no? Y es una persona que entendemos se alimenta bien, no fuma a lo mejor, no tiene ingesta importante de alcohol, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué se puede presentar este tipo de lesión en un deportista, tanto de alto impacto o quizá una persona que hace frecuentemente ejercicio? Claro, pues para poder entender esto hay que remontarnos a la histología del cartílago, que está hecho en su gran parte de colágeno. Una matriz de glucoproteínas que contiene una gran cantidad de agua. Entonces, pues a lo largo del tiempo las fibras de colágeno van disminuyendo en su producción, va disminuyendo la hidratación del cartílago y es esto lo que nos predispone a lesiones, que en su mayoría son lesiones de tipo degenerativas, ¿no? Y lo podemos dividir en dos grandes grupos, lesiones degenerativas y lesiones secundarias a un traumatismo. Pueden ser microtraumatismos repetidos, como los que suceden al correr, al saltar o al hacer... Y eso nos puede ocurrir a cualquier persona, por eso es bien importante el calentamiento, ¿cierto? Exactamente, es importante el calentamiento y es importante también tomar en consideración que los músculos, el tono muscular, disminuyen el impacto entre hueso y hueso. Entonces, mantener un peso adecuado, tener un buen tono muscular y ejercitarse constantemente, mantenerse bien hidratado, son algunas de las recomendaciones para disminuir el riesgo de presentar estas lesiones. ¿Estas lesiones específicamente en qué parte del cuerpo se presentan? La más frecuente es la rodilla, la cadera y los tobillos porque son las articulaciones de carga, ¿no? por la forma en la que estamos diseñados. Y vaya, si estamos hablando de deportistas de alto impacto, por ejemplo, corredores, ¿no? Incluso jugadores de fútbol, fútbol americano, o incluso cuando uno va al gimnasio, ¿no? Que piensa que no nos va a pasar absolutamente nada, a lo mejor porque no estamos en una superficie con determinadas características y porque nos subimos a un aparato. ¿También tenemos riesgo de tener un tipo de lesión de este tipo aún en el gimnasio? Claro, sin practicar ningún deporte tenemos ¿Nos riesgo. podemos lastimar? Claro. ¿De verdad? Claro, pues es por el proceso normal. Degenerativo. Degenerativo, Okay. exactamente. Se van debilitando e incluso con el mismo caminar dentro de nuestras actividades rutinarias se puede presentar una lesión si no tenemos el tono muscular adecuado, si no tenemos un estado de hidratación adecuado. Es más bien eso lo que nos propensa. Todos los hábitos, más que el ejercicio, todo lo que está alrededor fuera del ejercicio, es lo que nos puede predisponer a tener una lesión de tipo condral. En la actualidad, ¿cuáles son estos factores de riesgo? El alcoholismo o el consumo de alcohol, el consumo de tabaco, las dietas altas en sales, en conservadores, bajas en minerales, vitaminas y antioxidantes naturales y que pues también habitualmente no estamos al 100% hidratados. ¿Qué es el tono muscular? El tono muscular es cuando yo estoy en reposo, qué tan fuerte se siente mi músculo, ¿no? En su estado basal en reposo, no cuando está realizando alguna actividad física. Hay personas que tienen un tono muscular bajo, ¿no? Y habitualmente
una mala postura o si tenemos un tono muscular adecuado que nos mantiene en la postura fisiológica o anatómica. Esto no necesariamente tiene que ver con el tipo de ejercicio que hacemos, o sea, está mal entendido tono muscular con una persona que hace deporte. Cualquier persona tenemos tono muscular. Sí, todos tenemos tono muscular. Todos tenemos tono muscular. Claro, hay tono muscular bajo, tono muscular normal o un hipertono. ¿Y de qué depende que una muscular. persona lo tenga bajo, regular o más alto? ¿Sí de ejercitarse? Sí, de un entrenamiento más eso que de sí. ejercitarse. Ajá, ¿no? de entrenamiento. Exacto, no tiene que ser ir al gimnasio o practicar un deporte, pero sí entrenarse habitualmente para mantener al menos un tono muscular adecuado sobre las articulaciones. ¿Y el tono muscular implica, por ejemplo, tener fuerza? Es decir, por ejemplo, una persona que levanta pesas, si tiene buen tono muscular, eso le va a ayudar a que quizá sufra un accidente Sí. Si lo pusiéramos en con una... menor riesgo. Claro, si lo pusiéramos en una ecuación, tono muscular es igual a fuerza por resistencia. Ajá. Necesitas tener fuerza y resistencia, mantener esa fuerza a lo largo del día. No tiene que ser muchísima fuerza, pero sí es una fuerza sostenida. Y por ejemplo, estas personas que hacen demasiado ejercicio, que se dedican mucho a tener ese cuerpo tan marcado, ¿es porque el tono muscular está elevado? ¿Es de lo más elevado que se puede definir? Pues digamos que estas personas que se dedican al cuerpo tienen una hipertrofia muscular, ¿no? Se puede acompañar de que tengan un buen tono, pero Ajá. no están necesariamente relacionadas el trofismo con el tono. Una es una característica morfológica y la otra es una característica física. Ok, pero ¿no tienen más riesgo, por ejemplo, de una lesión condral o de ligamentos? Claro. Por levantar, por ejemplo, ver, por ejemplo, los que participan en las Olimpiadas y que son arriba de, no sé, 150 kilos, son una barbaridad, ¿me entiendes? Sí. ¿El tono muscular importa en esos casos precisamente para que no se lesione? Ahí pasa todo lo contrario, ¿no? Estamos en una armonía que puede estar baja o alta. Ujú. En estos deportistas que tienen muchísima fuerza, sobrepasa la tensión que pueden dar los ligamentos y el cartílago, esa fuerza que está ocasionando el músculo, y es que también están predispuestos a lesiones. Tanto irnos a tener un tono muscular muy bajo o a estar hipertróficos y tener muchísima fuerza, ambos nos pueden disponer a una lesión tanto de ligamentos como de cartílago o de cualquiera de las estructuras que están dentro de la articulación. ¿Qué es más fácil que Efectivamente. tenga, digamos, una lesión? ¿Un ligamento, la estructura ósea, los músculos? ¿O cualquiera se puede lesionar de la misma manera? Sí, cualquiera, y si es una cuestión azarosa, qué es lo que se puede lesionar, depende del mecanismo de trauma, qué es lo que estaba sucediendo, los hábitos, mil factores. Ajá. Ahora, vamos a definir, ayúdame a entender, Jaime, qué es un ligamento. También para la gente a lo mejor escucha la palabra, quizá la entienda, pero no conoce a detalle cómo funciona y qué es un ligamento. Un ligamento se define como una estructura hecha a base de colágeno que ayuda a la articulación, o sea, a la unión de un hueso con otro hueso. Puede ser intraarticular o puede ser extraarticular, o sea, encontrarse dentro de la cápsula o fuera de la cápsula, y al final del día son elementos estabilizadores. Son como unas ligas que funcionan como tal para mantener la articulación en su lugar. Ahora, Eso es un ¿está en cualquier ligamento. parte de la estructura ósea o en determinados puntos del cuerpo? Por ejemplo, las rodillas, los codos. Exactamente, en todos lados donde hay la unión de un hueso con otro hueso, puede ser en el hombro, en el hombro. codo, en la muñeca, en los Ajá. dedos, en las rodillas, en los tobillos, en todos lados donde hay una unión de un hueso con otro hueso, seguramente hay un ligamento. Incluso en la pelvis ¿Tenemos que ligamentos en la tenemos pelvis? ligamentos en la pelvis. Sí, porque hacemos exactamente. movimientos, ¿no? Cuando nos agachamos, giramos, etcétera, etcétera. Exactamente, exactamente. Todos esos son ¿Y ligamentos. qué puede ocurrir, por ejemplo, en el caso de los ligamentos? ¿Por qué se puede llegar a lesionar? ¿Y cuál es el caso más extremo de algún problema con un ligamento? Ok, casi siempre los ligamentos se lesionan por un sobreestiramiento. Son como unas ligas, entonces el principal problema es que se puedan romper. Tal O sea, cual. como liga tiene que regresar a su Tiene estado que- natural, es decir, Exactamente, original. Sí, Tienen totalmente. esa función. Exactamente, tienen, pero cierta fuerza de elasticidad y cierta, como los resortes, resiliencia. Ajá. Y lo hace Sí, por sí. el colágeno, ¿verdad? Prácticamente es por el colágeno. Es correcto, por el colágeno. Un ligamento se puede entrenar, bueno, puede hacerse un poco más fuerte, más resistente con un entrenamiento sostenido. ¿Y qué es lo que pasa cuando hay una lesión o un traumatismo? Que la energía es mucho mayor que la que puede soportar el ligamento, y es entonces que ocurren las rupturas. Exactamente. ¿Por qué llegas necesariamente a una ruptura
¿Y cuál es el tratamiento que se le da a un paciente cuando se determina que tuvo una ruptura de ligamento? Sí, tal cual, la ruptura es porque la fuerza a la que fue sometido el ligamento es mayor a la que pudo sostener. Antes de una ruptura puede haber un esguince, que es un elongamiento y depende del Previo. grado El de... tener un esguince nos da una señal de alerta de qué aguas porque se te puede romper el ligamento. ¿Sí? Sí, en determinada forma, sí. exactamente, en determinada Sí. forma, en determinada forma. No necesariamente, pero nos da una alerta. Exacto, exacto. Un esguince crónico es que quedó un ligamento laxo, Ajá. ¿no? Que permite el movimiento, está estable, pero causa dolor porque no es lo suficientemente tenso. Sí, de por lo sí, ¿no? debería Cuando de ser. solamente tenemos que se nos estira el ligamento, no se llega a romper, duele, Exacto. es muy incómodo. Ya me imagino la sensación en caso de que a alguien se le rompa un ligamento, va a ser espantoso el dolor, ¿no? Sí, debe ser horrible y lo que se procede es a repararlo quirúrgicamente. ¿Se y no escucha? hay- Se nos ocurre, cuando se rompe un ligamento, ¿se escucha o no? Pues los que lo han sufrido, más que escucharlo, lo sienten. Como un Sienten crack. un crack, exactamente. Exacto, un crack, como si Exactamente. se rompiera una rama, Sí. literal, Em, parecido. Sí, puede ser, y más como parece que lo describen, sienten que algo se botó dentro. Ujú. Así Esa es la como lo sensación, describen, exactamente. Que ¿no? algo se rompió por dentro. Exacto. Ahora, ¿qué pasa? Una vez detectado que la persona tuvo ruptura de ligamento, ¿cómo es el tratamiento? ¿Se puede volver a restablecer? ¿Tiene, digamos, un procedimiento de regeneración? ¿Es posible? ¿O En ya la no? actualidad ya hay algunos tratamientos en estudios experimentales fase 3, fase 4, en los que se ha demostrado una regeneración de los ligamentos con el uso de células madre principalmente. ¿Está funcionando? En algunos están avanzando? ¿Sí? en algunos casos sí está funcionando, está en estudios fase 3, fase 4, todavía no sale Pero al ha avanzado. público en O sea, general, que hables, claro. por ejemplo, de estudio ya fase 3 y fase 4 en la aplicación de células madre regenerativas a nivel de un ligamento o cartílago, Sí, pues es un avance importante, sí, ¿no? es un avance espectacular. Espectacular, definitivamente. Totalmente. Aunque se sigue optando para que quede al 100%, que se haga una mezcla de dos tratamientos. Un tratamiento quirúrgico, que es suturar el ligamento, Eso sí es de regresar ley. la tensión. En la mayoría Digamos, de los casos es lo Es, recomendado. es mediante un tratamiento quirúrgico. En la mayoría de los casos sí es lo recomendado. Y adicional se ponen células madres para que el ligamento vuelva a formar sus propias células. ¿Es complicado este tipo de cirugías? Depende de quién las realice, ¿Sí? ¿no? ¿De verdad? ¿Tú has Sí, hecho este pues tipo de depende, cirugías, por claro. ejemplo? Sí, sí. Sobre todo en nuestra práctica lo que hacemos es el reemplazo de ligamento cruzado anterior Ujú. con injerto cadavérico. Esto son tendones de un cadáver, principalmente se utilizan tendones de tendón de Aquiles y Ujú. por vía artroscópica mediante la tunelización tanto de la tibia como del fémur se pasa este ligamento y después este tendón y después el cuerpo solo lo convierte en un... ¿Cómo lo Ligamento. transfieres? ¿Es un implante o trasplante? Es un trasplante. Es un trasplante. ¿Cómo lo pasas a un nuevo organismo, a un nuevo cuerpo? Ayúdanos a entender qué es lo que haces directamente en el proceso quirúrgico. Pues una vez que tenemos el donador, que es un ligamento, como te decía, de tendón de Aquiles, estos son súper estudiados, que no traigan ninguna enfermedad. Cadavérico, ¿verdad? Exactamente. O sea, una persona que ya falleció y dona esta parte. Exactamente, esa es una opción. O la otra es que se toma un tendón del músculo de los isquiotibiales y se hacen un túnel por la tibia y por el fémur, Ujú. simulando el origen y la inserción del ligamento cruzado anterior, se pasa y se fija con un botón arriba y un tornillo abajo. Los pacientes se le da la tensión, La tensión. y quienes son sometidos a esta cirugía al día siguiente están moviendo y flexionando la rodilla, en 6 meses están caminando, corriendo y aproximadamente en un año están de regreso al deporte Y hay que tener practicaban. paciencia porque a lo mejor muchos ya quieren regresar a sus actividades deportivas a los 3 días y no es Sí. posible. ¿Hay alguna razón específicamente, Jaime, que requieras, por ejemplo, tener una parte del tendón de Aquiles? ¿Por qué? Porque es uno de los tendones más fuertes. Exacto, porque es uno de los tendones más fuertes que cumple con las características morfológicas. ¿Sería el más fuerte El ligamento de cruzado todos los tendones que tenemos? anterior. No necesariamente. No necesariamente. No, probablemente el tendón rotuliano sea el más fuerte y el que soporta más ¿Dónde se carga. ubica? Ah, En la por rótula. abajo de la rótula, La rótula. exactamente. Ajá. Ese es de los tendones más fuertes.
¿no? Sí. Imagínate, es que es impresionante cuando una persona se llega a romper incluso estos tendones, pues imagínate, si estamos hablando que el tendón de Aquiles es uno de los más fuertes, ya para que alguien se lo lesione, se lo rompa, es porque el esfuerzo fue muy grande, ¿no? Exacto. Esto generalmente ¿a quién le pasa? ¿Qué tipo de deportistas tienen estas lesiones más marcadas? Hay algunos factores de riesgo para la ruptura de ligamentos, como la toma de medicamentos, el uso de esteroides, las dislipidemias, el alcoholismo y el tabaquismo. O sea, influye brutal, Muchísimo. Estas son estructuras que también es importante tener en consideración que no tienen irrigación sanguínea directa, ¿no? Entonces son muy propensos a sufrir lesiones justo por esto, porque todos los nutrientes no están llegando de forma adecuada. Ajá. Si a esto le sumamos un organismo con pocos antioxidantes, con poca circulación, por el tabaquismo, por la inactividad, por medicamentos, por esteroides, pues se vuelve tal cual, ¿no? De los puntos más frágiles y donde se puede romper más fácil con un trauma ni siquiera tan fuerte. A veces con tan solo hacer un sprint, Con eso es suficiente. sin calentar, ¡pum! ¡Pum! Se rompe, tal cual. Tal cual. Entonces, sí es importante tener en cuenta, sobre todo hablando de cartílago, hablando de ligamentos, hablando de tendones, que son articulaciones que no tienen que son estructuras que no tienen un flujo sanguíneo directo. Si a esto le sumamos todo lo que está pasando, que alcoholismo, fumar. Eso en el caso de los que no son grasas. deportistas como digamos ya una profesión como tal, digo, porque yo Sí. entiendo que un deportista con estas características, pues vaya, es una persona disciplinada, que a lo mejor no va a fumar, no va a tomar alcohol, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Pero las personas comunes y corrientes que no nos dedicamos a eso, pues sí tenemos, digamos, esos factores de riesgo. Adicionales, claro. Y regreso al principio, porque sí es bien importante, pareciera que no, pero el calentamiento es vital. Sí. Es muy importante. ¿Hay alguna recomendación, por ejemplo, tú como especialista, que le des a tus pacientes o a las personas que nos estén viendo en estos momentos, Jaime? Por ejemplo, vas a correr, calienta tanto tiempo. Vas a subirte a un aparato exclusivamente del gimnasio, pues lo recomendable es hacer este tipo de movimientos por tanto tiempo. ¿Tienes algo así? Sí, ¿Sí? sí, seguro. Y es mover las articulaciones que vamos a utilizar en todo su rango de movimiento. Si son las muñecas, los dedos, círculos, ¿no? Y el tiempo que sea necesario, no son 5, 10, 15 minutos, es el tiempo que cada quien se sienta cómodo. Y tal cual es preparar al cuerpo para lo que va a hacer, es aumentar el flujo sanguíneo hacia las articulaciones, que es el punto más frágil. También algo que les recomiendo es que pensemos que no solo es para hacer ejercicio, sino para realizar cualquier actividad fuera de estar sentado. Si ya estuve sentado mucho tiempo y tengo que caminar 3 cuadras, pues vale la pena, y sobre todo si tengo más de 50 años, 60 años, darle un poco de lubricación a mis articulaciones ¿Cómo y mover lubricas mis tus rodillas. ¿Haciendo esto? ¿Podemos Sí. hacer esto? Movimientos Sí. sencillos, chiquitos, 2, 3. Hacer esto, mira, ahí está la toma. O sea, podemos hacer esto. Sí, podemos, ¿No? voy a A caminar, ver. me paro, hago esto, hago así, muevo mis tobillos. Y es Ya estoy suficiente. listo, O sea, es con eso suficiente. estamos lubricando y estamos calentando exactamente el músculo, Ay, perdón. la articulación, el ligamento para evitar un problema, ¿no? Exacto. Porque sí es bien importante, porque presentamos este caso con el tema de los deportistas o quienes hacen ejercicio. Pero acabas de decir algo bien importante y creo que sí nos tiene que interesar a todos. A cualquiera nos puede pasar. Exacto. Nadie está exento de que podamos tener una ruptura del ligamento, que es espantoso, un problema muscular, un problema de ligamentos, etcétera, etcétera. Tal cual. Muy bien. Pues Jaime, yo te agradezco muchísimo este breve tiempo que hayas estado con nosotros aquí en Código Salud para platicar de este tipo de lesiones importante, porque yo me imagino que han de ser muchas, ¿no? Sí. Ocurren muy seguido, ¿no? Ocurren muy seguido, y hablando de cartílago, el daño de cartílago es osteoartrosis, es parte de lo que nos dedicamos. Cualquier duda lo pueden revisar en la página, en los blogs, ahí tenemos muchísima información y página? muchísimas rutinas. Ortomedicamx.com. Así la gente te puede buscar. Muy bien. Doctor Jaime Villalobos, es un gusto como siempre que vengas con nosotros. Bienvenido nuevamente y gracias por haber estado en Código Salud. Es un placer. Gracias, Muchas Jaime, no te gracias. levantes. Vamos a